Hace algún tiempo, algunos años atrás, como siempre en la iglesia hay visitas y aprovecho todas las visitas que están aquí, son bienvenidos y no es para ustedes esto, pero siempre hay visitas en una iglesia, ¿verdad? En una ocasión llegó un hermano, observó todo el culto y al final pude conversar con él y él me comentó acerca de la música que habíamos tocado en la iglesia. Entonces él me dijo acerca de esto de que algunos tipos de música sugestionan las emociones de las personas y eso hace que las personas puedan llorar y podamos tener esto de que, o pensar de que hay una administración, hay que los hermanos están creyendo, se están arrepintiendo, pero es por la música. Y yo le dije, sí, es cierto, hay música, la música tiene esa facultad. Sin embargo, hay que entender de que si bien puede ser que en la iglesia pueden estar orando y llorando, llorando, sea motivado por algo emocional, causado por la música, puede ser también que sea porque entendió la palabra del Señor, sea por medio de la música o sea a través del púlpito. Así que uno no puede decidir eso, si es que es uno o lo otro, porque realmente al final, hermano, lo que importa es lo que nace en el corazón, la motivación del corazón. Si levantamos manos, si lloramos, si cantamos más fuerte, todo eso es externo. Y vale si es que nace de un corazón que ha sido afectado por la gracia de Dios. El día de hoy, el propósito es que debemos orar gozosamente. ¿Por qué? Porque tenemos una salvación grande y libre acceso al Dios, al único Dios verdadero, gracias a la obra de nuestro incomparable mediador Jesucristo. Eso quiero que nosotros lo tengamos. Nosotros debemos orar, hermanos. Debemos orar con gozo, con alegría, con denuedo, porque tenemos una salvación enorme y tenemos libre acceso al Padre por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Aquí Pablo continúa diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nosotros vimos la semana pasada acerca de los primeros versículos de este capítulo 2, en donde Pablo exhorta, ¿no?, a que la iglesia ore con acciones de gracias, con rogativas, ¿verdad? Ore al Señor por las autoridades, con el propósito de que podamos vivir una vida más tranquila, digna, como dice otras versiones, para que el evangelio sea extendido mejor, de una manera mejor. Hace un momento estábamos orando por Haití y yo veía un video que me bajó un hermano en donde hace unos años, creo 2, 3 años, no sé si murió, no sé en qué manera, creo que fue asesinado el presidente de ese país. No sé, yo estoy buscando si hay presidente ahora, no lo puedo encontrar bien, pero es una nación que no solamente está atacando a los creyentes, sino a todos. Los vándalos y la gente mala está atacando y ese país está sufriendo demasiado, en donde las personas están saliendo desesperadamente de ese país. Eso es lo que pasa cuando se vive así. Los pastores muchos han sido presos, otros tienen que salir porque no pueden estar ahí. Es por eso que nos llama la palabra del Señor a orar para vivir una vida quieta, sosegadamente, para que el evangelio siga siendo predicado, porque Dios es un Dios salvador y quiere que todas las personas, independientemente de quién sea, vengan a la salvación y conozcan la verdad. Ahora, ese texto que termina el versículo 4, el final, cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, pero para eso sabemos de que debe haber un conocimiento, el conocimiento de la verdad del evangelio. Si una persona no entiende y no acepta la verdad de la palabra, no hay salvación. Nuestro contexto inmediato es eso, y Pablo por eso va a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vayamos poco a poco en este hermoso texto. Dice, porque hay un solo Dios. En el contexto que nosotros estamos, que es la iglesia de Éfeso, era como todo pueblo no judío, porque el pueblo judío
tenía una exclusividad que era monoteísta. Ningún pueblo era monoteísta en ese tiempo. Así que el pueblo judío tenía esa exclusividad y por lo tanto las demás naciones eran politeístas, es decir, adoraban múltiples dioses. Y tenemos acá que la ciudad de Éfeso, los ciudadanos de Éfeso, adoraban a esa diosa de la fertilidad llamada Artemisa o Diana, y que su templo era magnífico, era considerado una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Así que estas personas adoraban a muchos dioses. Muchos de estos creyentes obviamente habían adorado a otros dioses. Y lo que Pablo ahora está diciendo está yendo directamente en contra de lo que se cree o lo que se creía en ese momento, de que hay un solo Dios. No creo que Pablo está hablando un argumento grandísimo para defender que hay un solo Dios y no muchos dioses, sino que realmente él dice simplemente una verdad: hay un solo Dios. Nosotros sabemos eso porque hemos creído en Dios, que hay un solo Dios, pero debemos tener cuidado, porque si bien es cierto, esas personas adoraban a muchos dioses, idolatraban a otros dioses, nosotros sabemos que hay grupos religiosos que hay mucha idolatría y le podemos poner ídolos de barro, de yeso, y ahí los cánticos de que no ve, no oye, etcétera, ¿verdad? Pero el tiempo pasa, la tecnología va avanzando y los ídolos se van sofisticando. Ahora ya los ídolos no son de yeso, de madera, sino son bonitos con luces y buenas pantallas, ¿verdad? Así que nosotros debemos tener cuidado porque la adoración a Dios, al único Dios, es una oración entre dioses. Es una oración que nosotros debemos tener cuidado porque implica rechazar todo tipo de idolatría a nosotros mismos, que nosotros siempre tenemos la tendencia a adorarnos a nosotros mismos. Debemos tener cuidado porque hay un solo Dios que merece toda la gloria. Así que debemos rechazar nuestros ídolos y a nosotros mismos para adorar al único Dios. En nuestros tiempos también hay algo de que está siendo muy popular, que es el ateísmo y el agnosticismo, ¿verdad? En que muchas personas que se creen intelectuales abrazan ese tipo de creencia porque ven a la religión, al Dios de la Biblia como algo sin sentido, algo que no tiene intelectualidad, que no es cool, vamos a poder decirlo, que no es atractivo. Pero un científico francés, Louis Pasteur, el que inventó la técnica de la pasteurización, dijo una gran verdad: la poca ciencia deja de lado a Dios o aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él. Eso es verdad, porque nuestra fe es razonable. Es más razonable entender que todo esto fue creado por un único ser supremo, autosuficiente y moral. Nosotros vemos a un perrito y vemos en un perrito la complejidad de eso. Vemos en los animales, a nosotros mismos. Tenemos ojo, nariz y boca, pero no nos parecemos igual. Hay un diseño inteligente en cada uno de nosotros, ¿no? Así que no quiero dar una defensa apologética de eso, pero Pablo dice: hay un solo Dios, y es una verdad, porque en Romanos 1, 19 al 20 dice que todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Así que, hermanos, esa es una verdad indiscutible. Que una persona entienda eso hoy en día, o si que le queremos hablar de algo, en primer lugar, debemos hablarle que hay un Dios santo y verdadero, el Dios de la Biblia. Ahora, no es suficiente entender la verdad que hay un solo Dios. Muchas personas pueden decir: sí, hay un solo Dios, hay alguien que creó. Yo creo que alguien creó el universo porque esto no se pudo haber hecho de la nada, porque es incongruente que venimos de los monos, de los peces, del koala, etc. Tuvo que ser alguien supremo, ok. Hasta ahí no está afirmando del Dios de la Biblia, sino entendiendo algo lógico. Es más lógico y razonable pensar así, ¿verdad? A que todo salió de una explosión. Ahora, no es suficiente entender que hay un solo Dios. No es suficiente que existe el Dios de la Biblia. No es suficiente eso para encontrar salvación. Es necesario un mediador. Por eso Pablo dice: hay un solo Dios,
pero también un único mediador. De ahí el título de mi sermón, que se llama El incomparable mediador. Jesús, el incomparable mediador. ¿Por qué es necesario tener un mediador? Debido al pecado. Nosotros sabemos que por Adán y Eva entró el pecado. Por Adán entró el pecado allá en el Edén, cuando ellos desobedecieron a Dios comiendo la manzana. No, mentira. Un fruto nomás dice. Y lo tomaron del árbol del mal, ¿no? De la ciencia del bien y el mal. No había nada malo ahí porque Dios hizo todo bueno. Entonces ellos desobedecieron el mandato de Dios, y ellos, cuando desobedecieron, pecaron. Y ahí fue donde el pecado entró en el mundo, y el pecado infectó toda parte del hombre. Y eso tenemos la herencia de Adán. Esa es la herencia que nos deja Adán a toda la humanidad, porque todo hombre nace naturalmente pecador. Nace para pecar. Esa es su naturaleza. Como un perro dice wow, wow, como un gato maulla, el hombre ¿qué? Peca. Es algo natural. Es algo que tenemos en nuestra carne, en este cuerpo de muerte. A pesar de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aún caemos hacia abajo. Caemos y pecamos. Entonces, debido al pecado. Porque el pecado, ¿qué es lo que hizo? Antes del pecado, Adán y Eva tenían una relación estupenda con Dios, pero cuando entró el pecado, esa relación se rompió. Y el pecado lo que hizo, abrió una brecha entre Dios y los hombres. Y no solo eso, sino que ofendió a Dios. Porque a veces nosotros pensamos que el pecado que hacemos es solamente para el prójimo, para lo que nos rodea, ¿no? Si el hijo peca de una manera, afecta a la familia. Si el esposo peca, afecta a la familia. Es cierto, sí. Cuando pecamos, afectamos al resto, y a veces pecamos directamente a una persona. Pero en primer lugar, la Escritura nos dice de que todo pecado es principalmente a Dios. Porque Él fue el que hizo el decálogo. Él fue el que creó todas las cosas. Él fue el que mandó a vivir santamente. Así que todo pecado es principalmente a Dios, porque Dios es santo. Muchas personas piensan, o nosotros hemos pensado antes de ser creyentes, que Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Pensábamos que Dios estaba con nosotros. Pero la Biblia dice que Dios es santo y nosotros pecadores. Es imposible juntar eso. Cuando uno está en pecado, cuando uno no ha sido salvado por Cristo, no puede estar en una buena relación con el Padre. Pedro, el apóstol Pedro, allá en Hechos 10, versículo 37, empezando a evangelizar a Cornelio, el centurión, le dijo que le había traído el evangelio de la paz. Si tú le hablas de paz a alguien, es ¿por qué? Porque está en guerra. Nosotros, toda persona antes de Cristo estaba en guerra con Dios. Y por eso es necesario el evangelio de la paz. Entonces, por eso tenemos la necesidad de un mediador. Quizás alguien diga, bueno, yo no necesito de un mediador. Yo, la verdad, soy buena gente, no peco mucho, ¿no? Soy profesional, tengo una buena vida, así que yo no necesito. Yo creo que si voy hoy al cielo, podré ir allá porque mi vida ha cambiado. Ya no soy lo que era antes, cuando era un chiquillo y andaba en fiesta. Ahora soy un hombre responsable, buen padre de familia, etc. Bueno, no, eso no sirve. No sirve. En Job 9:2 dice, Job, cuando ve esto de que él está en pecado, dice, en verdad yo sé que es así. Pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios?, se pregunta. Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Versículo 32. Porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Miren el razonamiento de Job. Él tiene un problema con Dios. Él entiende eso. Pero ahora, ¿cómo hago para solucionar este problema? Él no es hombre para agarrar, tenemos un problema, vamos al juez y le contamos todo y que dictamine el juez, ¿verdad? Él es Dios. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Un problema. La revelación estaba cubierta ahí, aún no entendía que ahí iba a venir un mediador, Jesucristo.
un mediador entre Dios y los hombres. Es necesario, porque aunque pecáramos un solo pecado en la vida, que es algo súper hipotético, súper sacado de los pelos, ya eres culpable de juicio, porque la paga del pecado es la muerte. Según Romanos 6:23, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y basta pecar una sola vez para pecar, ¿verdad? Es algo tan lógico, pero a veces uno piensa de que no es así, porque le ponemos colores al pecado, porque pensamos de que eso Dios, bueno, lo tolerará. No, ni nada de pecado. Dios es 3 veces santo y no puede tolerar ninguna pizca de pecado en una persona que se acerque a Él. Ese es el gran problema de la Biblia. Dios no puede aceptar a nadie que no sea santo como Él. Entonces, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Pero yo soy creyente, la Biblia me dice que soy hijo de Dios y peco. Ese es el gran problema. Por eso es necesario un mediador para poder acercarnos al Padre. Si no, es imposible. Dice John Murray, el pecado contradice a Dios y Él tiene que reaccionar contra ello con santa indignación. Claro que sí, porque es algo contrario a Él. Él odia el pecado. Esto significa que el pecado tiene que encontrarse en el juicio divino. Por eso la paga del pecado es el juicio, es el infierno. Toda persona que peca merece el castigo eterno. Así que escuchemos a Job, eso lo que dice es excelente. Ahora, otra pregunta. ¿Es necesario un mediador porque hemos pecado y no podemos arreglar nuestras cuentas con Dios? Porque es Dios, no es un hombre, no es cualquiera. Entonces, ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué tiene que ser Jesús? ¿No pudo ser otra persona? Hay un mediador, dice Pablo, entre Dios y los hombres. Aquí Pablo usa la palabra mesites o mesiteis, que significa alguien que garantiza la ejecución de todos los términos estipulados en un pacto, como un árbitro que se basa en el pacto, en las reglas. Él es mesites, la palabra que usa Pablo para referirse a Jesús, el mediador. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo es el único mediador? ¿Por qué tiene que ser Él? La respuesta sencilla es el título de mi sermón. Porque Él es el incomparable mediador. No hay nadie como Él. No puede existir otro mediador porque no lo hay. Así como hay un solo Dios, amada iglesia, hay un solo mediador. No existe otro. No puede haber, porque las exigencias de Dios son eternas, son santas. Pablo dice, Jesucristo, hombre. Esta frase es poderosa. Pablo no está socavando la divinidad de Cristo, que Él no es Dios, diciendo Jesucristo, hombre, sino que le está poniendo un énfasis, que ese Cristo divino se hizo hombre. Se sumó la humanidad, no que dejó de ser Dios, sino que se sumó humanidad, según Filipenses capítulo 2, verso 6. Él se sumó la humanidad y veló su divinidad para ser nuestro incomparable Salvador. Y nosotros leemos en la lectura bíblica, en Hebreos 1 al 13, pero solamente los 3 primeros versículos da algo esplendoroso de Jesús, de ese mediador. ¿Por qué tiene que ser Jesús el mediador? Porque Él es sacerdote, rey y profeta. Dice Hebreos 1, como leímos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Un profeta que hacía, hablaba de parte de Dios. Eso hizo Jesucristo, el profeta que venía de parte de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, noten ahí, y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es mismo Dios. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿No es Dios? Es Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, un sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Daba ofrenda para él,
para limpiar sus pecados y también para de todo el pueblo, porque él intercedía de Dios para el pueblo. Del pueblo para Dios, al revés del profeta. Y esto lo hace Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, un rey. Tenemos a Cristo, el incomparable mediador, sacerdote, profeta y rey. En este tiempo de estudiar este pasaje, algo me llamó mucho la atención, una historia que le escuché y después me puse a investigar acerca de algo que dice el Talmud judío y babilonio. Es algo que dice el Talmud, ya no lo dice la Biblia. Pero nosotros sabemos por la escritura en Levítico 16, y esta es historia también, que Dios mandó a que el sumo sacerdote haga un sacrificio anual por él y por el pueblo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese lugar, ese día? El día de la expiación, el Yom Kippur, en donde Jesucristo murió el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Dios había mandado al pueblo a que el sumo sacerdote debía hacer eso, llevando al tabernáculo en ese momento un carnero para él, para sacrificio de él y su familia, para limpiar el pecado de él y su familia, y 2 chivos expiatorios. 2 chivos. Él hacía el sacrificio para él y su familia y después tiraba suerte para estos chivos. Uno iba a ser sacrificado al Señor por el pueblo de Israel y el otro iba a ser el chivo expiatorio, como dice Levítico, el chivo de Azalel, que iba a llevar el pecado del pueblo de Israel lejos. Resulta de que después de haber hecho el sacrificio del carnero, después de haber hecho el sacrificio del primer chivo expiatorio, llamaba a su asistente para que trayera ese segundo chivo. Lo traía y ponía su mano en su cabeza y empezaba a decir palabras orando, ¿no? Y para testificando los pecados del pueblo, todas las culpas del pueblo, y pasaba de esa forma todas las culpas de Israel al chivo. Y eso era algo que todos los años tenía que hacer. Todos los años, día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer ese sacrificio, ¿verdad? Cuando se construye el templo, también se siguió haciendo. Y algo particular, no tengo bien claro esto, si ya lo hacían desde antes, porque eso no está en la Biblia, si recién lo hicieron cuando fue reconstruido el templo, era de que el sumo sacerdote al chivo expiatorio, y escuchen esto bien, le amarraba un cinto, un hilo rojo. Y parte de ese hilo rojo, no sé si lo cortaba o lo ponía en la mitad, no lo sé. Parte de la otra parte lo llevaba y lo colocaba en la puerta del templo. Entonces, cuando hacía eso y oraba por el pueblo y transfería los pecados al chivo, había un asistente que se llevaba este chivo expiatorio al desierto y al final lo tiraba por un despeñadero y moría el chivo. Resulta de que cada vez que hacían eso, cuando moría el chivo y estaba por allá, ya lejos en el desierto, llevando todas las culpas muy lejos del pueblo de Israel, no sé cuánto tiempo después pasaba, pero ese hilo rojo cambiaba de rojo a blanco. Eso dice el Talmud de Jerusalén, por ejemplo, 40 años antes de la destrucción del templo. Ya acá lo interesante, porque eso es lo que dice el Talmud. 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara occidental se apagaba, el hilo carmesí se quedaba carmesí. Y el de Babilonia, el Talmud de Babilonia dice, nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo, la suerte para Adonai no salió en la mano derecha, tampoco se volvió blanco la tira de hilo coloreada de carmesí. Nosotros sabemos matemática básica, ¿verdad? Antes del año 70, que fue la destrucción del templo, que nunca más ha vuelto a reconstruir el templo, por lo tanto, ya ese sumo sacerdote nunca más pudo hacer ese sacrificio anual en el templo y poner el cinto rojo y llevarlo, sino que lo hizo hasta ese año 70. 40 años antes, hasta ahí, nunca ese hilo rojo cambió de color. Y si restamos a 70, 40, nos queda 30. ¿Cuándo murió Jesucristo? En el año 30. No hay otra ofrenda válida que el único Dios pudiera recibir. Solo Cristo satisfizo al Padre.
Cristo vino para ser el mediador, el salvador de Israel, pero Israel lo rechazó. Y por más que ellos hicieron sus sacrificios anual, ya ese hilo rojo no cambiaba a blanco. Ese hilo rojo cambiaba a blanco porque significaba de que Dios había aceptado el sacrificio del chivo. Pero ella no cambiaba a blanco porque Cristo mandó a su chivo expiatorio, mandó al cordero que quita el pecado del mundo, y Israel lo rechazó. No recibió de parte de Israel el verdadero sacrificio, el verdadero Salvador, Jesús. Por lo tanto, el pueblo de Israel no fue perdonado y no hubo salvación. De ahí que no es suficiente creer en un solo Dios. Es necesario creer que hay un único mediador. ¿Cómo Jesús pudo mediar entre Dios y los hombres? Pablo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El mediador, como hemos dicho, media entre dos partes, en este caso entre Dios y los hombres. No es algo poco. Es mediar entre Dios, santo, 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 y los hombres pecadores. Somos finitos y Dios es infinito, es eterno. Jesús podía hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Pablo dice una frase muy corta pero poderosa al mismo tiempo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él a sí mismo se hizo ofrenda. Él como sumo sacerdote fue, pero también como ofrenda al mismo tiempo. Porque dice la Escritura en Hebreos 5, el 1 al 5, Hebreos 4, Hebreos 10, de que el sumo sacerdote tenía una particularidad, que siempre hacía sacrificios, ¿verdad? Cada año tenía que hacer sacrificio, entonces siempre hacía sacrificio, por lo tanto, nunca se podía sentar, siempre estaba de pie, dice el autor de los Hebreos. Pero Cristo se sentó a la diestra del Padre. Cristo está sentado, ¿por qué? Porque Él fue como sumo sacerdote una vez y dio una ofrenda perfecta a Él mismo, por lo tanto se sentó, porque no hay más sacrificio que podamos hacer, que se pueda hacer, que sea necesario hacer. El sacrificio de Cristo Jesús es perfecto y es el único que satisfizo la santidad ofendida de Dios. El único que pudo hacer eso. Por eso Él puede hacerlo. Él lo pudo hacer porque Él es sumo sacerdote, Él es rey, Él es profeta, Él es el incomparable mediador, Jesucristo, el Salvador eterno. En ese tiempo los griegos entendían eso, los gentiles entendían eso del rescate, porque muchos eran esclavos. Dice que la iglesia primitiva, muchos eran esclavos, muchos eran muy pobres, porque muchos quizás fueron desheredados por creer en Cristo, así que llegaron a ser pobres, pero había mucha gente esclava. Es más, los cristianos iban a los esclavos, iban a los leprosos, etc. Era el único movimiento que hacía eso. Y resulta que había muchos esclavos. Ellos entendían esto de rescate, porque la única manera de ser rescatado de la esclavitud era que alguien pague su precio y le diga, eres libre. Los esclavos pasaban de mano en mano. Si el dueño lo quería vender, si había alguien que lo compre, pero seguía siendo esclavo. Pero si llegaba alguien que le daba el pago, era de él, pero le decía, eres libre. Eso hizo Cristo. Cristo pagó nuestro rescate y nos hizo libre. Libre en Cristo. Perfecto. Y fue de todos. Porque Él murió por todos. Una ocasión a Paul Washer, él cuenta que un joven le preguntó, creo que él estaba impartiendo una enseñanza en una universidad. ¿Ustedes lo han visto? O al menos que esto creo que es historia general para todo cristiano, ¿no? Él cuenta que en una ocasión, dando esta clase, un joven se paró como para tentarlo y le dijo, ¿cómo puede el sufrimiento de un par de horas de un solo hombre en una cruz salvar una multitud de hombres del juicio eterno? ¿Cómo es posible? Y Washer le dice, no, gracias por tu pregunta, lo has hecho para el mal, pero Dios lo hace para el bien, ahora siéntate, ¿no? Siéntate y escucha. ¿Cómo es posible? Es una excelente pregunta. Ahí es donde
central en la Escritura. Washer responde, porque ese único hombre vale más que todos ellos juntos. Cristo vale más que todos juntos. ¿Cómo es que Cristo, un solo hombre, un hombre judío de Palestina, muriendo en una cruz por 3 horas, puede pagar el pecado de todos, de multitudes? Porque Él vale más que todos. Él sigue diciendo, si tomas montañas, montes, todo lo demás, si tomas todo, cada planeta, cada estrella, cada forma de belleza, todo lo que canta, todo lo que resplandece, y lo pones en una balanza y pones a Cristo en el otro lado, Él pesará más. Ese es nuestro incomparable mediador, nuestro incomparable Salvador. Tenía que ser Él, no hay otra manera. Cristo Jesús. Cristo respondió al llamado del Padre para salvar a su pueblo. Él se hizo ofrenda, se hizo sumo sacerdote, profeta, rey, por nosotros. ¿Cómo podemos callar esto, hermanos? Pablo dice, versículo 6, a quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Toda esta gloriosa verdad en algún momento se dio a conocer y predicar a todo el mundo. Pablo fue el mismo que predicó a los gentiles acerca de este glorioso evangelio. ¿Cómo no predicarlo? ¿Cómo no proclamar esta gran verdad? Debemos proclamar esta gran verdad, aunque para el mundo le parezca una locura. A pesar que esto le parezca una locura, ¿cómo es que por medio de la fe en Jesucristo podemos tener salvación? ¿Cómo es que el peor de los pecadores, aquella persona que tú dices, este hombre va a morir así, si él pone su confianza en Jesús es salvo? ¿Cómo eso es posible? Las personas no entienden, piensan de que, entonces la fe me salva. No, la fe no es salva. Lo que está puesto, la confianza, ¿dónde está? En Cristo, en la persona de Cristo. La fe no salva a nadie, la fe en Cristo salva. La persona de Cristo es lo que nos puede salvar, sus obras. ¿Pero qué? Entonces quiere decir de que no debo hacer obras, no debo portarme bien para la salvación. No es necesario. Porque ninguna obra buena de los hombres es algo bonito para Dios. Nada. Solamente la fe en Jesucristo. Pero después vamos a hacer obras por agradecimiento a este glorioso mensaje. Por agradecimiento a este glorioso evangelio. Por agradecimiento a este único mediador. Solamente es uno, hermano. No existen mediadores o mediadora. No existe nadie. Yo hoy hablaba en la mañana de esto con mis hijos. Estaba contándole la historia del Yom Kippur, ¿no? Y del chivo del hilo rojo. Y le dije un ejemplo a mis hijos diciéndole, Mía, si tú te portas mal, pecas. No sé. Mamá te dijo que no hagas eso. Y lo hiciste. Y sabe de que si lo haces hay castigo. Okay. Y mamá te va a castigar. Tú sabes. Y ella te va a decir. Pero viene Adriel. Y dice, no, a mí, castígame. Y chiquitito lo lanza hasta arriba y él paga por ti. Eso es expiación. Eso es expiación. La culpa que el castigo que debía hacer para ti, lo recibe Adriel. Porque él te pone en tu lugar. Te exculpa de toda culpa. Así que, eso, hermanos, es glorioso. Porque aquí ahora no estamos hablando de niños y que yo lo castigo, no. Estamos en lo más alto. Nosotros hemos pecado, no con mi esposa Angie, sino contra Dios. Contra Dios, el Dios Santo. Y si hemos pecado, Dios no, como es justo, nos debe dar justa retribución, que dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ahí viene Cristo y dice, dame a mí ese castigo por él, por Juan, por Pedro, no sé cuál es tu nombre, por ti.
Si Él pone su confianza en mí, yo pago por Él. El apóstol Pablo se había preparado para ser fariseo de fariseo, el más grande de los maestros de la ley. Él se constituyó como el mejor. Tenía hasta para regalar credenciales. Se constituyó a sí mismo perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos. Pero cuando Cristo lo alcanzó, lo rescató. Cuando Él puso su confianza en aquel incomparable mediador. Y ahí donde Pablo puede decir, para esto fui constituido. Para esto fui constituido, predicador del Evangelio. Aquí hay una prueba más de que Dios es Salvador y quiere la salvación de todas las personas, independientemente de quién seas o qué hayas hecho. Porque no encerró su mensaje para los judíos solamente, sino que envió a Pablo, judío como tal, a los gentiles, a predicar esa salvación, que hay esperanza en Cristo Jesús y que si confían en aquel incomparable mediador, hay perdón de pecados y ya no irás al castigo eterno, sino que tendrás una nueva vida. Dios es un Dios salvador. Cristo es nuestro único mediador. Ahora bien, todo esto tiene un resultado. El versículo 8 dice Pablo, quiero pues que los hombres, y esto lo estoy leyendo en la Reina Valera, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Pablo nos habla de la bendición que tenemos en Cristo. Los judíos hablaban de que teníamos que orar en ciertos lugares en el templo. Pero ahora en el Evangelio, nosotros podemos orar en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar podemos orar. Este es un contraste con la ley ceremonial judía, en la que la oración estaba principalmente ligada al templo, pero ahora bajo el Evangelio, en Cristo Jesús, tenemos entrada libre al Padre. Tenemos confianza para ir al Padre, no importando en el lugar donde estés, si estás en un país, en otro país, en Perú, en Colombia, etc. Si cierras tus ojos y oras en el nombre de Jesús, Dios te escucha. Dios. ¿Podemos entender un poco esto? Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque había un conflicto, ¿verdad?, entre los samaritanos y los judíos. Entre los samaritanos dicen, no, en este templo. Y los judíos dicen, no, en este templo debemos orar. Y Jesús le dice, mujer, cree en lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, ni en tu lugar, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Adoraremos en todo lugar, en espíritu y en verdad. Podemos orar al Padre porque hay entrada libre, porque Cristo es nuestro puente al Padre. No hay otra manera. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie. Es imposible ir a Dios. Pero piensa esto, ¿cómo es posible que nosotros, personas comunes y corrientes, podamos cerrar nuestros ojos y empezar nuestra oración tan sublime? Padre nuestro. ¿Te has puesto a meditar en eso? Siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando oramos, Padre nuestro. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo el Dios del universo le podemos llamar Padre nuestro? ¿Cómo el Dios omnipotente, 3 veces santo, que tiembla la tierra cuando Él habla, le podemos decir Padre? ¿Cómo le podemos decir Padre nuestro? Por la obra de nuestro Salvador. Nuevamente, un solo Dios, un único mediador. No hay más. Ahora, Pablo no solamente nos habla de la bendición que tenemos en Cristo, que podemos entrar libremente a la presencia de Dios en todo lugar, en cualquier lugar, sino también cómo debemos hacerlo. Él dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas. Otra vez, otro contraste aquí.
Porque los judíos tenían esta ley de lavarse las manos, ¿verdad? Algo externo. Los judíos tenían una ceremonia externa de lavamiento de las manos, pero podemos orar mucho, levantar las manos y hasta llorar. Pero si nuestro corazón está con ira y contienda, nuestra oración será un simple balbuceo. No va a llegar a la presencia de Dios. No va a llegar. El pastor de los Países Bajos, Mein Vandenberg, dijo: una oración en un entorno de ira y contienda no se eleva del suelo, no alcanza a Dios. Debemos orar, sí, pero debemos orar sin ira ni contienda, con un corazón motivado por el Evangelio de Jesucristo. Porque hemos sido salvados y cómo no ir al Padre, cómo no orar al Padre, cómo no orar a Él, venir ante su presencia, no solamente para pedir cosas, sino para agradecer y deleitarnos en su presencia. Pero recordemos algo. Esta carta, uno de sus propósitos, ¿cuál es? Instrucción en la iglesia. Corregir lo deficiente, ¿verdad? Este es uno de los propósitos de Pablo. Él hace esta carta para que la iglesia corrija ciertas cosas. Ahora, ¿deberíamos corregir la oración en nuestra vida? Eso lo sabemos cada uno. ¿Cómo estamos andando en nuestra vida de oración? ¿Estamos orando como debe ser? ¿Estamos orando en todo lugar con un corazón santo, con gozo, sin ira ni contienda? ¿Lo estamos haciendo? Madre Iglesia, es bajo la dependencia de Dios que podemos hacer proezas. Es bajo la dependencia de Dios que podemos vencer la tentación, luchar contra el pecado. Y la oración es dependencia de Dios, es reconocer que nosotros no somos autosuficientes, que necesitamos de ti. Sin oración, por más talento, por más grupo de personas enorme que seamos, por más recursos que tengamos, no sirve de nada. Si no es bañado con oración, es decir, bueno, podemos solos. Y eso no agrada a Dios en ninguna manera. En nuestra vida práctica, si no estamos orando y pensamos de que así vamos a poder seguir viviendo una vida cristiana porque vamos a una iglesia bíblica, porque se predica expositivamente, ¿no? Porque se habla de sana doctrina, porque soy calvinista, amiralendiano, etcétera, ¿no? O Panchito, etcétera. Porque soy buena gente, porque soy bíblico. No, hermano. Debemos depender de Dios. En la oración se depende de Dios. Podemos a veces, y esta semana fue providencial, porque en el grupo hablamos de esto, el grupo de comunión, y entre los hermanos hablaban, ¿no? Es más fácil leer un libro de teología que orar. Es más atractivo para nosotros muchas veces eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo tu libro, conocimiento, y ya sabes y hablas como un teólogo, pero en la oración es hablar con Dios. No te luces. No es para lucirse. Y eso, quiero hacer una aplicación aquí a lo que nosotros estamos pasando como iglesia. El Señor me tocó de esa forma y nosotros tenemos muchos desafíos, ¿verdad? No alcanzamos en ese lugar ya. Necesitamos mudarnos y mudarnos aquí en Miraflores cuesta muy caro, ¿no? En dólares. Nosotros ganamos en soles. Miraflores tiene, creo, la tasa más baja de creyentes. Tenemos un desafío grande como iglesia, porque todos somos los plantadores de esta iglesia. Y no lo vamos a hacer si no oramos. No vamos a poderlo hacer si no nos postramos delante de Cristo, nuestro incomparable mediador. Porque cuando nos postramos delante de Dios, Dios escucha. Debemos hacerlo así, mi amado hermano, iglesia. Oremos, seamos una iglesia de oración. Que nuestras conversaciones, nuestras exhortaciones sean, oye, ¿cuánto tiempo? O quizás vamos a orar. Yo tengo problemas de oración, abrir nuestro corazón. Y decir, ayúdame en esto. Quiero orar más al Señor. Porque es la vía en cómo nosotros podemos crecer en santidad.
Y para aquella persona que no tiene a Cristo, déjame decirte, mi amigo, que la oración es poderosa. Pablo decía que oremos por los presidentes, ¿verdad? Oremos por la nación para vivir sosegadamente, tranquilamente, dignamente, para cambiar una nación por medio de la oración. Pablo tenía un concepto claro: la oración es poderosa. Mi amigo, la oración es poderosa. Así que quiero invitarte a que des un paso de fe. Quiero invitarte a orar. No es necesario que te muevas de tu lugar. No es necesario. Porque podemos orar en todo lugar. Ahí donde tú estás. No es necesario que te muevas. Desde el lugar de donde estés, ven a Cristo. Si vienes a Dios con fe en Jesús, Él te va a oír. No es una invitación a cerrar los ojos y a repetir una oración. Es una invitación a dar un paso de fe sincero, entendiendo de que tú eres pecador, de que hay una brecha muy grande y nunca la vas a poder atravesar entre tú y Dios. Y si quieres salvación, la única manera es Cristo Jesús, que es el puente para llegar al Padre. No hay otra. Es una invitación a que mires tu vida, mires tu pecado, te arrepientas en el nombre de Jesús y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Pide perdón a Dios en oración. Pide en oración que Cristo sea tu Salvador, que sea tu mediador. Y podrás levantar manos santas sin ira ni contienda. Lo podrás hacer, porque Cristo no rechaza a nadie que viene con un corazón arrepentido. Serás libre del pecado. Así que, hermanos, en conclusión, oremos gozosamente porque tenemos una gran salvación, una grandiosa salvación y entrada libre al Padre por la obra de nuestro Salvador Jesucristo. La salvación no se gana, no se merece, ni se paga, sino que es algo que es fruto del amor gratuito de Dios en Cristo, nuestro incomparable mediador. Vengamos a Él en esta hora. Amén. Padre, Dios soberano, gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, porque nos hablas y nos recuerdas que tú eres Dios y que enviaste a tu mediador, a tu Salvador Jesucristo incomparable, y que nosotros muchas veces lo rechazamos. Lo rechazamos a Cristo cuando nos hablaron de Él en múltiples ocasiones. Perdónanos, Señor. Gracias, porque hubo un momento donde tú nos traíste a tu casa. Pudimos confiar en Cristo como nuestro único Salvador. Y ahora sí podemos estar contigo porque Él pagó toda nuestra deuda y restauró nuestra relación contigo, Señor. Por eso podemos estar ahora contigo, que eres santo, porque estamos en Cristo. Perdónanos, porque tras esa verdad, esa gloriosa verdad, muchas veces no andamos como deberíamos a la luz de tu evangelio. No proclamamos su verdad como deberíamos. No nos entusiasmamos tanto como deberíamos al poder recordar el evangelio. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti en oración, en arrepentimiento y fe, a pedir perdón de nuestras culpas. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, para poder tener un corazón limpio, sin ira ni contienda. Un corazón motivado por ti, Señor, y para ti, viviendo para ti y no para nosotros. Gracias, Señor. Usa tu palabra, bendícela, y que tu Espíritu haga la obra que para mí es imposible. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.